Rafa La Torre. Tenía ya ganas de escuchar la sintonía de Filosofía Mundana, tenía mono y sobre todo tenía ganas de escuchar otra vez en la brújula a Javier Gomá. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Estoy felicísimo de venir por primera vez en el 2026. Esto es como una especie de amanecer de nuestro programa. Es que vienes a hablar de amaneceres y Amaneceres, de atardeceres. Justamente eso, esos dos momentos del día y que tiene sus partidarios. Yo no sé si tú eres más partidario del amanecer o del atardecer. Pues mira, he madrugado tanto en mi vida y sé lo insano que es que te diría que de atardeceres. Más del atardecer. Sí, aunque es verdad que un buen amanecer es realmente bello y el cuerpo psicológicamente es estimulante. El atardecer es más depresor, ¿no? Sí, voy a hablar de eso, pero tienes razón que quizá el atardecer tiene algo más de recogimiento lírico y el amanecer más de inauguración y celebración de la vida. Sí. Pero ya te digo que lo de madrugar, no le cogí el gusto, ¿eh? Y lo he intentado, lo he probado, ¿eh? Pues, en cambio, cada vez que vemos un amanecer o atardecer y contemplamos esa especie de derroche colectivo de belleza, gratuito, cotidiano, sublime, gigantesco, quizá no nos paramos a pensar en esa especie como de don gratuito que diariamente la naturaleza nos ofrece. Quería llevarlo al ámbito de la literatura, porque la literatura universal es abundante en amaneceres casi desde el principio. Es muy conocido que en la Ilíada o en la Odisea Homero canta en muchos cantos, estoy recordando el quinto, por ejemplo. La aurora de rosados dedos. Así es decir, en las dos épocas, la aurora de rosados dedos. Luego te digo otro amanecer que me gusta mucho, pero luego. No, dímelo. Sí, en el Quijote. Es una perífrasis. El voy rubicundo Apolo no había es. posado las doradas hebras de sus hermosos cabellos. Que sepa el oyente que lo traía y Rafa no lo sabía. No lo sabía, de verdad. No. Y justamente iba a hablar de Homero por una parte de esa aurora de rosáceos dedos que se levanta del lecho al alba para llevar su luz, dice, a inmortales. Y luego, justamente el Quijote hace una parodia. De esa expresión épica en el libro primero, en los primeros capítulos, cuando dice aquello de apenas había el rubicundo Apolo tendido por la faz de la ancha y espaciosa tierra las doradas hebras de sus hermosos cabellos, cuando Don Quijote salió por la puerta falsa de un corral. Es decir, estamos hablando con un lenguaje altisonante, nada más y nada menos, y está saliendo de un corral, no de un castillo. Una vulgaridad, es una vulgaridad que se podía haber ventilado. No había amanecido y Don Quijote salía por la puerta del corral. Es fantástico. Es que a veces nos olvidamos o nos tomamos de una forma demasiado literal, pues por ejemplo la prosa cervantina, cuando el Quijote es una novela con mucha guasa. Vamos, hasta un punto. Yo creo que además probablemente eso es lo que dio curso libre a su genio, el pretender no hacer algo permanente, y sin embargo es cuando hizo realmente el monumento. Uh-huh. Sin embargo, dentro de nuestra lengua, la lengua española, el que yo creo que es la mejor descripción que nunca se ha escrito en español del amanecer es de mano de Fray Luis de León, en La Perfecta Casada. La Perfecta Casada es un libro que hoy no se lee, se regalaba a las novias antes de casarse en el pasado. Yo lo he leído porque he leído la obra completa de Fray Luis de León por el placer de su estilo y no lo recomiendo como su lectura. Pero incluye pasajes memorables y uno de ellos es un amanecer. Voy a leer solo un pequeño fragmento. Muy bien. Como cuando entra el rey de nuevo en una ciudad, se adereza y hermosea toda ella, y los ciudadanos hacen entonces plaza y como alarde de sus mejores riquezas, así los animales y la tierra y el aire y todos los elementos, a la venida del sol, se alegran. Y como para recibirlo, se hermosean y mejoran y ponen en público cada uno sus bienes. Y como los curiosos suelen poner cuidado y trabajo por ver semejantes recibimientos, así los hombres concertados y cuerdos no han de perder esta fiesta que hace toda la naturaleza al sol por las mañanas, porque no es gusto de un solo sentido, sino general contentamiento de todos. La vista se deleita con el nacer de la luz y con la figura del aire y con el variar de las nubes. A los oídos las aves hacen agradable armonía. Oler el olor que en aquella sazón el campo y las hierbas despiden de sí es olor suavísimo, pues el frescor del aire de entonces templa con gran deleite el humor calentado por el sueño y lava las tristezas del corazón y no sé en qué manera le despierta a pensamientos divinos antes de que se ahogue en los negocios del día. Extraordinario.
¿Cómo escribía Fray Luis? Sí. Como dijo aquel, desengañémonos, Nueva York es una gran ciudad. Como si hubiera duda. Bueno, pues lo que venía aquí a presentar es un hecho poco notado, si es que se ha notado alguna vez. Y es que en la literatura universal hay muchísimos amaneceres, pero no hay atardeceres. Es menos, sí. Hasta el siglo XIX. Sin embargo, en la pintura... Dicen de Tiziano, pero cuando he visto de Tiziano son más bien sombríos que verdaderos atardeceres. Y dándole vueltas al asunto, consultando con gente que sabe, llegué a la conclusión de que durante milenios la tarde daba paso a las tinieblas de la noche, que eran ocasión para la violencia y el pillaje de los salteadores. Luego nadie quería poetizar a tamaño terror. Y es que hoy para nosotros la noche puede ser un lugar de recogimiento, de placer, de diversión, de amor, pero para los antiguos era un momento de terror. Así que fue la luz eléctrica, la electricidad, con que la modernidad civilizó la noche, la que nos abrió los ojos a ese derroche vespertino de belleza. Así que fue la tecnología la que nos devolvió el atardecer. Y por eso el atardecer está presente a partir de los últimos siglos en la cultura contemporánea. Pero a que no habíamos caído que el atardecer es estéticamente un invento moderno. O sea, concluimos entonces que la noche se hizo atractiva cuando fue electiva, la oscuridad. Así es. La oscuridad. La oscuridad se podía iluminar, aunque fuera de manera eléctrica, gracias a la ciencia, y ya no era un momento de terror, sino un momento de placer. Claro, porque si la oscuridad se impone, malo. Y no cantas el tránsito del día hacia el terror. También estoy pensando que la literatura se refiere más al crepúsculo que al atardecer, ¿no? O sea, sí. Habla más de crepúsculo, es un nombre como más pomposo, ¿no? Sí, más poético. Si no me equivoco, la palabra técnicamente crepúsculo es la luz cuando el sol se ha puesto. La luz cuando ya se ha puesto el sol. Ah, mira, qué bonito. Entonces, tengo en mis propios archivos documentos sobre atardeceres, que a mí siempre me han gustado mucho. Hay un libro muy bonito de Ramón Gaya, titulado La frente del atardecer, que tiene pasajes muy hermosos, se refiere justamente a Tiziano. Hay un poema de diario de un poeta recién casado, escrito junto, recién casado, de Juan Ramón Jiménez, que solamente el título me parece grandioso. Solo obedientes al ocaso. ¿Ah, que es bonito? Sí, muy bonito. Solo obedientes al ocaso. Entonces publiqué el domingo pasado un que yo llamo testículo corto con X, y entonces me escribió el columnista y admirado escritor Ignacio Camacho para decirme que el poeta Manuel Alcántara, que era noctámbulo y dormilón, se quejaba delante de él de que los amaneceres para él eran demasiado tempranos y que hubiera preferido que ocurrieran a mediodía. Es fantástico. Para que él pudiera levantarse después, igualmente. Así es. Y luego también me escribió, después de publicar ese texto breve o testículo, Antonio Rodríguez Pina, presidente de Deutsche Bank y presidente de CUNEF, por casualidad, para precisamente mandarme un poema de Manuel Alcántara sobre el atardecer y la música que le puso Maite Martín. Entonces es un poema muy sencillo, a ver cómo lo interpretas tú. Es evidente que este hombre, este poeta eminente, no le gustaba el amanecer porque le obligaba a levantarse, porque al parecer se acostaba muy tarde. Y le pasaba como a ti, que el esfuerzo de levantarse no le compensaba por la contemplación de la belleza. No. Pero uno es, si estás levantado a las 12 y luego 6 o 7 u 8 horas después atardece, sí que lo puedes disfrutar. Sí, eso sí. Con gin tonic. Si vuelves de noche y te encuentras el amanecer, pues... Sí, bueno, tampoco pasa nada, no te estorba. Pero ya no estamos para eso. Y entonces el poema de Manuel dice así: no pensar nunca en la muerte y dejar irse las tardes mirando cómo atardece. Ver toda la mar enfrente y no estar triste por nada mientras el sol se arrepiente. Y morirme de repente, el día menos pensado, ese en el que pienso siempre. Qué bueno. Y qué bonito el recuerdo de Manuel Alcántara. Y esto fue musicado por Maite Martín. Pues lo vamos a escuchar. Venga. Pero ya te despido, ¿sabes? Sí. Porque así podemos escuchar durante más tiempo. Gracias, Gomati.